Le vamos a dar ahora la palabra al compañero Daniel Pérez, integrante de la Organización Socialismo Revolucionario de Bolivia. Adelante, Daniel. Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches. Un saludo a todos los compañeros que están presentes. Gracias a los compañeros de la tendencia y bueno, y también a los compañeros y compañeras que están presentes en este momento. Sí, nosotros tal vez quisiéramos empezar de la siguiente forma, porque hay una particularidad en Bolivia bastante visible, y es que, bueno, como ya ustedes es de conocimiento público, desde octubre y noviembre del año pasado, en Bolivia tuvimos un golpe de Estado, y ese golpe de Estado abrió paso a que llegue un gobierno de las características sumamente represivo hacia los sectores populares, incluso hacia las clases obreras, a los sectores indígenas, un gobierno ligado a la oligarquía del Oriente, a los agroindustriales, y con nexos y con relaciones eh, muy estrechas con el gobierno de Trump, ¿no? Entonces, ha cambiado un poco ha cambiado el régimen político, y lo que tenemos hoy en Bolivia es un gobierno de esas características. Pero la lucha, en cuanto a la situación de los trabajadores, digamos, hay una desorganización sindical y evidentemente política en Bolivia, que fue en realidad producto de los 14 años del gobierno de Evo Morales, ¿no? Los sindicatos en Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, entraron en una suerte de regimentación. Es decir, teníamos el sindicato que antes en Bolivia tenían autonomía con respecto al Estado, había democracia, se discutía, habían iniciativas. Todo eso fue, digamos, de alguna forma fue destruido por Evo Morales, ¿no? Las intervenciones directas a través de la burocracia sindical en los sindicatos permitió o ayudó a que las bases, digamos, no tengan una intervención independiente y no puedan salir a luchar por diferentes reivindicaciones que han tenido. Entonces, las generaciones hoy actuales en la clase obrera han vivido casi 14 años, casi 15 años, en un régimen donde la burocracia sindical hacía los trámites, la burocracia sindical se encargaba de alguna conquista, pero a cambio de eso tenía que haber un apoyo político al gobierno. Entonces, por ejemplo, los sectores fabriles, hoy es difícil encontrar sindicatos que sean, digamos, autónomos o que inicien luchas autónomas. Si bien hay una realidad en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, donde hoy hay un ataque feroz, producto evidentemente de la pandemia y producto de que en realidad el país está entrando en una recesión económica muy fuerte, producto del gobierno anterior y producto de que en realidad no se diversificó la producción en el país, y tampoco se desarrolló ninguna industria por parte del Estado. Es decir, hemos sido durante 14 años ha estado un gobierno rentista, y que a partir de ahí fue desarrollando diferentes políticas económicas. Entonces, producto de la pandemia y producto de que de alguna forma la economía se contrajo y no se pudo desarrollar, no hubo actividades, no hay demanda, por ejemplo, en el mercado interno. Se han cerrado algunas actividades productivas que antes, por ejemplo, funcionaban, eh, y entonces eso ha generado hoy, por ejemplo, toda una situación en los trabajadores de despidos, recortes salariales, no se pagan las AFPs, jubilaciones obligatorias, y digamos, es la situación general del trabajador en todas las fábricas, ¿no? Eh, el problema es que tenemos una clase obrera, y nosotros ahí nos diferenciamos un poco de algunos compañeros que dicen que hay un ascenso obrero en Bolivia. En realidad no existe eso en Bolivia. En Bolivia tenemos
luchas parciales, sumamente desconectadas, donde la burocracia sindical sigue jugando el mismo rol que en época del gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, nosotros estamos en Cochabamba y la burocracia fabril está ligada o por lo menos tiene relaciones con el gobierno central. Entonces, hay diferentes luchas donde los compañeros no encuentran una salida y terminan por ahí obligados a recibir el finiquito o de alguna forma recibir lo que la patronal le da, digamos, ¿no? Entonces hay muchas violaciones a los derechos laborales en Bolivia y evidentemente con el gobierno de Áñez, que es el gobierno actual, se ha intensificado esa política antiobrera y de persecución incluso a dirigentes, ¿no? Que venía también de alguna forma u otra con el régimen anterior del gobierno de Evo Morales, ¿no? Es decir, los sindicatos en el gobierno de Evo Morales eran sindicatos básicamente donde vos no podías tener iniciativas o los dirigentes que eran de alguna forma críticos al gobierno eran perseguidos o se le abrían tribunales disciplinarios o acusados de inorgánicos, o si no, eran corrompidos y prebendalizados. Entonces, la clase obrera hoy, en general, en los sindicatos fabriles, por ejemplo, que en realidad es algo que es algo general en todos los sindicatos, incluso las organizaciones sociales que ha sucedido, ¿no? Hubo toda una descomposición de las dirigencias, incluso de dirigencias medias. Por eso es que hoy en Bolivia, por ejemplo, si bien hay luchas parciales, reclamos concretos de la clase obrera, no hay luchas que nosotros podemos decir de que, bueno, está abriendo una perspectiva en la clase obrera de recomposición en la organización, de luchas donde están surgiendo nuevos dirigentes, es decir, lamentablemente en Bolivia no está sucediendo eso por ahora. Por ejemplo, hoy estamos en una crisis política en el país, ¿no? Pero la clase obrera está ausente en esa discusión o en esa intervención. Está neutralizada básicamente. Por ejemplo, en el país hoy tenemos hace ya 10, 11 días más o menos bloqueos a nivel nacional, donde en realidad es un tire y afloje entre el gobierno y los diferentes, y en realidad y la cúpula del MAS, porque como decíamos, hemos llegado a un gobierno con unas características sumamente represivas y que, como llegó producto de un golpe y que en las últimas elecciones solamente tuvo el 4% de voto, no quieren irse del poder. Entonces, se ha generado una situación bastante complicada, digamos, bastante particular, que es que, por ejemplo, el gobierno quiere perpetuarse en el poder, pero se ha generado en ciertos sectores sociales, bases sociales del MAS, que antes, por ejemplo, se mantenían críticas hacia el MAS. En ese proceso, digamos, de nueva situación política, intervienen, ¿no? Criticando al gobierno, porque, bueno, es un gobierno, digamos, corrupto, es un gobierno que se está endeudando con el capital financiero internacional y que supuestamente el financiamiento tenía que ir a pagar salarios, a reactivar el aparato productivo, mejorar la situación de los trabajadores, pero en realidad la patronal está agarrando eso solamente para liquidar, digamos, las fábricas, pagar los finiquitos y se cierran, digamos. Entonces tenemos despidos masivos. Entonces, y paralelo a eso tenemos un gobierno que desde nuestro punto de vista y por lo que sucede en la realidad se ha agotado, ¿no? Es un gobierno que básicamente no tiene ni siquiera el apoyo del movimiento que lo llevó al poder, ¿no? Que fue la clase media. Solamente es un gobierno que se apoya en un sector muy importante de las Fuerzas Armadas, de las cúpulas sobre todo, y de las cúpulas policiales. Entonces, como quiere perpetuarse en el poder y como el MAS quiere volver al poder, o sea, bueno, los nuevos candidatos del MAS, se ha generado una suerte de confrontación. Pero el problema es que en el MAS tenemos una situación bien particular, que los sectores, por ejemplo, estoy movilizados, los que mantienen la lucha, que son las 20 provincias aymaras del Alto, junto con sectores de gremiales, algunos sectores de transportistas, las juntas vecinales del Alto. Si bien se empezó la lucha con la consigna de que tiene que abrirse elecciones,
para el 6 de septiembre, hay un pedido hoy de todas estas bases indígenas, sobre todo de las 20 provincias aymara del Alto, de que Áñez se tiene que ir del poder porque llegó vía el golpe y porque está destruyendo la economía, porque está apañando los despidos, porque está persiguiendo a los opositores y porque evidentemente desde que empezó la pandemia en Bolivia no ha hecho absolutamente nada, digamos, ¿no? No ha invertido. Es decir, nosotros tenemos arriba, creo, ya llegamos a los casi 80.000 contagiados, los hospitales totalmente colapsados, a la misma vez vemos cómo la gente muere en las calles. Entonces tenemos una situación sumamente agravada y obviamente se agrava más aún con un gobierno sumamente corrupto que está desfalcando las diferentes instituciones del Estado o las diferentes, por ejemplo, como IPFB, ¿no? Entonces, un sector de los indígenas, este sector que está luchando, está pidiendo la renuncia. Está ocurriendo algo llamativo que no es tan llamativo, pero que la cúpula del MAS, esa cúpula del MAS que movilizó a las bases, hoy hizo todo lo posible para derrotar esa movilización, ¿no? Ha firmado, por ejemplo, ha elaborado en el Parlamento la ley que da vía para que las elecciones se hagan el 18 de octubre, y Áñez ayer nomás ha promulgado esa ley, cuando las bases hoy piden la renuncia del gobierno por todo esto lo que dijimos hace rato. Entonces, hoy tenemos, si bien es un movimiento que se centra en el Alto, que sea de alguna forma u otro, algunos sectores sociales se están alejando, producto justamente de que toda la burocracia del MAS, toda la élite que hoy controla el partido del MAS, Evo Morales, Arce Catacora, Eva Copa, incluso Linera, toda esta cúpula y unidos junto al PCB, han dado todo, digamos, han tomado diferentes iniciativas para derrotar esta movilización, ¿no? Entonces, por eso es que hoy no tenemos, por ejemplo, los mineros, ¿no? Que en un momento aparecieron, pero hay una orden directa de Evo Morales para que los mineros de la FSTMB no intervengan en esta lucha. Y en las federaciones fabriles ocurre exactamente lo mismo. O la burocracia está con el MAS o la burocracia está simpatizando con Áñez. Entonces, por eso tenemos hoy solamente los bloqueos nacional de caminos, tenemos a los sectores aymaras. No sabemos cómo va a terminar esto, lo que podemos sí decir es que hoy hubo un cabildo en el Alto que ratificó la lucha, que ratificó seguir con los bloqueos, concentrarse en la paz, que ratificó la renuncia de Áñez, pero nosotros lo que vemos es una base sumamente movilizada en el sector campesino, en el sector indígena aymara del Alto, pero aislada, y la clase obrera neutralizada de este proceso político, ¿no? Y el MAS en alianza con la derecha, en alianza porque quiere volver, porque ellos tienen la posición política de que frente a esta crisis la salida es una salida electoral. Y Evo Morales sabe que la única forma de llegar al poder es por vía electoral. Entonces, por eso es que han entrado en una suerte de negociación con el régimen de Áñez. Pero ocurre un fenómeno que son estas 20 provincias, que surge, digamos, un liderazgo que es el del Felipe Quispe, conocido como el Malcu, pero es llamativo porque él ha dado una entrevista también donde ha dicho que él estaban dispuestos en un momento o estaban dispuestos a apoyar a Pambol, es decir, de que las bases indígenas si hoy están movilizadas en las 20 provincias del Alto, no encuentran una dirección honesta o por lo menos combativa en el MAS, en esa cúpula, y se ven también oscilaciones por parte del propio dirigente del Malcu que trata de darle una salida electoral a esto. Entonces, como ustedes verán, en Bolivia no hay un partido que sea una alternativa ni que esté en la clase obrera,
no tenemos honestamente a la clase obrera en el escenario político discutiendo. Sí hay parciales luchas que se dan, pero que son ahogadas por la burocracia sindical. Y como el obrero sabe que estamos entrando en una situación muy, muy complicada en Bolivia, sobre todo en términos económicos, algunas veces prefiere elegir lo que la patronal le da que a seguir luchando, ¿no? Entonces, no tenemos, digamos, movimientos obreros luchándose en las calles, no tenemos tomas de fábrica, no estamos en ese escenario. Sí, recién podemos decir de que las luchas van a empezar en Bolivia, en la clase obrera, en los sectores, incluso los mineros, que es otro sector combativo por tradición, pero que también están en un déficit económico y que ya hay una lista de despido de más de 500 trabajadores para ser jubilados obligatoriamente, porque hay un desfalco al interior del sector minero que también se desfalcó producto de toda la burocracia masista que estuvo en el sector minero y que de alguna forma u otra fue lo que regaló Evo Morales para comprar ese sector, ¿no? Entonces, tenemos una crisis, si uno quiere entender qué es la crisis de dirección en este continente, yo creo que tiene que mirar para Bolivia, porque en Bolivia la clase obrera no tiene dirección, no tienen ahora los campesinos, si bien que son el único movimiento hoy que está en las calles, que está bloqueando, no tiene una dirección tampoco que le dé una perspectiva. Entonces, estamos sufriendo una crisis de dirección, de organización sindical, y por lo tanto no hay alternativa, ¿no? El planteo del MAS es, como dijimos, es un planteo de salida electoral, porque es la única forma de llegar al poder, pero a la misma vez viene y salva al régimen, ¿no? Es decir, hizo lo mismo que hizo en octubre y noviembre del año pasado. Apareció para cuando el Alto se levantó, ellos aparecieron y negociaron con Áñez, ¿no? Reconocieron al gobierno y hoy hacen exactamente lo mismo. Salen y apoyan la ley de nuevas elecciones, hacen que toda la burocracia se retire de los bloqueos o deje de apoyar. Incluso hoy la COP, ayer nomás la COP decía, nosotros no somos traidores, vamos a estar en la lucha, y hoy se acaban de retirar, ¿no? Y han dado cuarto intermedio. Entonces, no hay ni siquiera en la central obrera boliviana, en la histórica dirección de la clase obrera de todos los sectores, no hay ni siquiera una posibilidad de ver alguna dirección que mínimamente luche por cuestiones sindicales en los trabajadores. Y no lo hay tampoco en los sectores indígenas. Sí podemos ver que hoy los que están más movilizados son el sector de las 20 provincias del Alto, ¿no? Entonces, entramos en esa forma y entramos a una situación donde la pandemia está haciendo un trago en Bolivia y donde se viene una recesión económica muy fuerte, ¿no? Y con un gobierno que tiene dos cartas, o por un lado algunas veces abre paso al diálogo y por otro lado abre paso a una represión a todos los que bloquean o a aquellos que hacen que se movilizan de a poco, igual son reprimidos, ¿no? Entonces, estamos en una situación que recién empiezan las luchas en este país y lamentablemente esa es la situación, ¿no? Es decir, ¿no? Es decir, las luchas de alguna forma independientes un poco de las cúpulas del MAS, pero que todavía son limitadas y es lo que pasa justamente en este sector de las 20 provincias del Alto, ¿no? Que si bien plantean la renuncia de Áñez, todavía hay tendencias incluso de ver si se abre paso a una alianza política con algún que otro sector de algún partido que esté hoy en carrera, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver justamente con los 14 años de Evo Morales, ¿no? La llegada de Evo Morales ha sido una llegada, ha sido un fenómeno político enorme en Bolivia, ¿no? Arrastró a varias masas, generó muchas ilusiones en muchos sectores, y los pocos dirigentes combativos que venían, o luchadores que venían de la insurrección del Alto, 2003, 2005, que venían de 10 años de lucha,
todos esos dirigentes, o por lo menos un gran sector, han sido corrompidos, ¿no? Entonces, los sindicatos tienen hoy en Bolivia esas características, ¿no? De no poder tomar iniciativas, la burocracia muy ligada al MAS o a otro sector, o Áñez, o Áñez o al gobierno de Áñez. Entonces, no tenemos realmente, no podemos decir en Bolivia que realmente que la clase obrera esté dando luchas por recuperar el sindicato, por recuperar, ¿no? sus entes matrices, ¿no? Si bien hay mucha molestia en la clase obrera, en los trabajadores, producto de esta burocracia que entrega las luchas al MAS o las entrega a Áñez, es todavía inicial, ¿no? Estamos recién iniciando un proceso de lucha, pero con todos estos traumas de haber estado bajo un gobierno que regimentó los sindicatos de una forma muy, muy intensa, ¿no? Entonces, estamos hoy básicamente lo que tenemos en el país es eso, lo del Alto, la lucha más visible, ¿no? Decíamos eso lo que pasó en el Cabildo, pero no sabemos cómo va a terminar, eso van a seguir los bloqueos nacionales, pero la verdad nosotros creemos que esto no va a pasar de la semana que viene, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos, de forma general. Entonces, por eso nosotros decimos, digamos, había una tendencia en Bolivia a decir de que, bueno, frente al gobierno de Áñez o frente a la derecha en general, el MAS era un mal menor, ¿no? El MAS está demostrando hoy que no es ningún mal menor, que por volver al poder está dispuesta a derrotar una lucha de los indígenas, está dispuesta a ahogar esa lucha con los indígenas y hasta está dispuesto incluso a avalar incluso las represiones de Áñez, ¿no? La cúpula del MAS está dispuesto a eso, porque es la única forma que tiene de volver al poder es que se abran elecciones, no tiene otra forma. Entonces, nosotros decimos, una cúpula que está dispuesta a entregar las luchas, que reconoció el golpe de Estado, no puede ser un mal menor, porque lo que viene a futuro, lo que se plantea a futuro, y es un pedido de la burguesía, es que en el país haya un pacto nacional, con todas las fuerzas. Y ya hay un previo pacto entre el MAS y Mesa, es decir, entre la centro derecha y el partido de Evo Morales y las cúpulas de Evo Morales. Entonces, es posible que en Bolivia, si llega a llegar el MAS al poder, establezca una alianza con Mesa. Entonces, hoy en Bolivia, votar a Evo Morales es votar a Mesa, y votar a Mesa es votar a Evo Morales. Y lo llamativo de eso tiene que ver con que, bueno, la economía está en crisis, la verdad, y entonces la cuestión es que la burguesía, incluso los sectores del imperialismo en Bolivia, no ven una forma de llevar adelante cierta gobernabilidad política si no es a través de ese pacto. Entonces ahí, digamos, hay pugnas entre los sectores, desde los sectores de los partidos de la derecha, los diferentes actores políticos, pero hoy obviamente ha cambiado un poco el panorama en Bolivia porque este sector de las 20 provincias del Alto empieza a distanciarse del MAS, empieza a pedir un poco de autonomía y el MAS está en una situación crítica, ¿no? Como candidato a ser realmente el próximo gobierno. Pero lamentablemente no hay ¿sí? También redondees. Entonces, para redondear y finalizar, lamentablemente en Bolivia no hay una alternativa de los trabajadores de la ciudad ni de los trabajadores del campo, ¿no? Entonces, estamos en esas luchas y se vienen días donde, bueno, van a ser sumamente complicados, ¿no? Para los trabajadores y sobre todo con lo que pasa con la pandemia, de cómo afecta a los sectores más populares, a los sectores obreros, a los indígenas, ¿no? Entonces, esa es, en términos generales, digamos, la situación en Bolivia, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Daniel.